Ya, vamos a presentar en el orden más fácil de la vida, en el orden alfabético de su presentación de los integrantes que salen en la portada. Así que parte Matías Acosta. Buenas, ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Raro partir esta habladora, claro. Vamos a ver el análisis de flujo de potencia con el grupo. Somos quien le habla, Matías Acosta, Michelle Caja, Sebastián Carrasco, Melissa Espinosa, Cristóbal Rodríguez, Francisco Ramos y Sebastián Suazo. Hoy día, siendo día jueves 24, el último laboratorio a presentar. Ok, el índice aquí, primero, en la primera diapo, en la diapo 3, en realidad vamos a ver la motivación, por qué se estudia y qué se utiliza todo esto, los objetivos del estudio de la presentación de hoy día. Se va a describir el proyecto, los requerimientos que va a tener después el sistema, análisis del efecto del cable subterráneo, la situación base, compensación paralelo a las barras, ese análisis, la compensación paralelo a las barras, compensación seria de las barras, compensación reactiva, básicamente hasta a conclusiones. Todos esos son los análisis, cambios y situaciones que vamos a ir analizando durante la presentación, que se realizaron mediante la simulación en PowerWord. Ya. Para aquí, ¿por qué se estudia este tema? El estudio de los potenciales como tal, el sistema tiene como objetivo la búsqueda y determinación de parámetros operacionales de importancia en un CEP. ¿Ya? Mediante este análisis se puede determinar tensión en las barras, tanto su magnitud como la fase que tienen, o las potencias activas y reactivas de cada una de las barras de generación, tipos de barras, potencias, corriente pérdida en transformador y línea, efecto en el sistema de los cambios en la demanda, porque en los casos de sobrecargas, por ejemplo, o otras fallas que pueden haber. El estudio del flujo de potencia también adquiere mucha importancia para evaluar el funcionamiento, control y planificación a futuro de los sistemas eléctricos de potencia, hacer proyecciones a cierta cantidad de años. ¿Qué se utiliza? Porque se estudia, como su nombre lo indica, los flujos de potencia se analizan en los sistemas eléctricos de potencia, en los CEP. ¿Y qué se va a conocer en esta presentación? Se va a estudiar el comportamiento de las tensiones, su rango, sus variaciones, la cargabilidad de los componentes del CEP, el comportamiento de la potencia. Con el flujo de potencias, analizar también los niveles de pérdida de la potencia activa y reactiva, las respectivas compensaciones que deben realizarse tanto en las barras como en la línea, y un estudio de desconexiones programadas verificando el cumplimiento de la contingencia, el caso N-1 conexiones. El objetivo general es crear un sistema eléctrico de potencia de acuerdo a las consideraciones técnico-económicas sobre sistemas de generación, de transmisión, transformadores, cargas, o sea, todos los elementos que componen el CEP, y al final analizar su comportamiento. Y como objetivo específico para este análisis del flujo de potencia es analizar el comportamiento de un sistema eléctrico considerando situaciones normales y de contingencia, además de estudiar el comportamiento de un sistema de transmisión considerando las diferentes variables y parámetros que afectan su desempeño. Entonces, la descripción del proyecto se debe realizar el armado de un CEP que alimente 3 ciudades. Las ciudades A y C tienen características industriales y la B tiene una característica más residencial, ¿ya? Con las características que listan. Por ejemplo, el caso A tiene un consumo inicial de 150 MW, tipo industrial con factor de potencia 0,92 y una carga de tipo potencia constante. La ciudad B tiene un consumo inicial de 150 también MW, tipo residencial con un factor de potencia 0,95 y una carga tipo impedancia constante. Y la ciudad C tiene características similares a la A, consumo inicial 80 MW, eso sí, tipo industrial con factor de potencia 0. No me deja ver el zoom. 0,92. 0,92 y un carga de tipo potencia constante. Y empleando 2 centrales para alimentar la ciudad, una que es del tipo termoeléctrica y otra que es del tipo hidroeléctrica. Y las condiciones siguientes es que las ciudades van a crecer 10% durante 2 años. El sistema debe abastecer a las cargas. Las ciudades serán alimentadas por estas 2 centrales. Las ciudades industriales A y C recibirán suministro desde ambas centrales. En cambio, la residencial B recibirá suministro solo a la central hidráulica por el costo del cable subterráneo. Y por hacer si no hay suministro de contingencia, tenemos solo las centrales más de un generador y más de un transformador. En caso de que ocurra alguna contingencia, el resto de los equipos tiene que suplir la carga. Tienen que poder trabajar bajo esas condiciones. Bueno, ese es el tema de la distancia. En la siguiente figura, como dice ahí, se indican las líneas que conectan las ciudades con las generadoras con su respectiva distancia. Todas estas son áreas, a excepción de la línea de 180 kilómetros,
conecta la termoeléctrica con la ciudad B. Sin embargo, esta no se considerará por su alto coste y cantidad de reactivos que le impiden alcanzar esta distancia. Esto se explica en la siguiente diapositiva. Aquí el mismo diagrama que vimos antes, solamente más detallado, se observa la locación que se considera donde la hidroeléctrica alimentará a las 3 ciudades y la termoeléctrica solo la ciudad A y C. Se indica ahí en el esquema. Y ahí los números que se le asignaron a cada una de las líneas. Y se va a explicar el por qué no se utilizará el cableado, el efecto del cable subterráneo, ¿ya? En primer lugar, los factores principales para considerar al momento de seleccionar un cable de potencia subterráneo para aplicaciones de alta tensión es la temperatura de operación del cable. El dieléctrico, el aislante que tiene la propiedad de formar dipolos en su interior bajo la acción de un campo eléctrico, y la resistividad térmica del terreno, ya que estos factores afectan directamente la capacidad de los cables de potencia. En este caso, el cable es un conjunto de 2 cilindros largos, coaxiales separados por aislamiento. Un poco de definición, siempre viene bien. El conductor portador de corriente forma el cilindro interno, mientras que la funda metálica actúa como el cilindro externo. En el caso de las líneas subterráneas, la funda está conectada a tierra, y por lo tanto aparece una diferencia de voltaje en los cilindros. El eléctrico llena el espacio entre las placas cargadas, lo que convierte en un condensador. Por lo tanto, la capacidad del cable se convierte en un aspecto muy importante y debe ser calculado, sobre todo en las líneas subterráneas que se ven obligadas a ser aisladas, a diferencia de la aérea, donde la mayoría de su aislación es producida por el aire mismo, y sus conductores están separados por varios metros. Entonces, bajo lo recién comentado, que los parámetros eléctricos de los cables subterráneos difieren de los parámetros de su equivalente aéreo. Es decir, la capacitancia para irlas es considerablemente superior a la de la línea aérea. El efecto más importante que se ve, esto es por el efecto Ferrante. Y otro punto importante también es que las líneas subterráneas suelen ser del tipo monofásico, es decir, utilizan corriente continua para evitar reactivos, por lo tanto, también es más caro. Se sabe que a medida que la longitud del cable aumenta, parte de la capacidad del cable... Ok. Sí, pues. Sí, estamos por orden alfabético. Seguiría... ¿O cambio? Sí, cambio. Ah, ya. Sigues tú misma, sí. Yo. Bueno, ahora se va a hacer un análisis. Bueno, siguiendo con el análisis del efecto del cable subterráneo, se sabe que a medida que la longitud del cable aumenta, parte de la capacidad del cable debe ser ocupada por una componente capacitiva, logrando una composición entre corriente resistiva y corriente capacitiva, cuyo módulo corresponde al límite máximo de la línea, o sea, a la ampacidad. Bajo estas consideraciones se puede obtener la longitud máxima del cable de potencia. Entonces, debido al alto valor capacitivo de los cables subterráneos, se puede hablar de que de la longitud crítica del cable, que corresponde a la longitud donde se producirá una potencia reactiva de la misma magnitud que la capacidad nominal del cable. Sígueme. Ya, aquí podemos ver como lo que expliqué anteriormente en forma gráfica, que la longitud de las líneas como que es bastante corta para la tensión que como que se necesita. Entonces, no sé, aumenta, disculpe, me enredé, disminuye bruscamente a medida que aumenta la tensión nominal de operación. Por ejemplo, la de 230 kV tiene una longitud de entre 56 y 60 kilómetros aprox, y al bajar, bueno, al subir la tensión a 500, baja considerablemente a 40, un poco más de 40 kilómetros. Entonces, la longitud y capacidad de los cables se pueden mejorar manipulando la resistividad térmica del entorno de los cables y manejando la diferencia de temperatura entre el cable y su entorno. Otra forma de aumentar la longitud de las líneas subterráneas es el uso de la compensación de reactivos.
Sin embargo, para el caso que estamos estudiando, instalar una línea subterránea de 180 kilómetros para conectar la ciudad B con la termoeléctrica no va a ser factible. Entonces la conexión se va a realizar a través de una línea donde la ciudad B va a estar alimentada solo por la hidroeléctrica. Sí. Ya, esta es la situación base del sistema. Para nuestro CEP, fue el que simulamos, se va a estudiar el comportamiento frente a diferentes situaciones del sistema, comparando las diferencias entre el año inicial y el año final, que es el año 10. Lo que se va a analizar son los niveles de pérdidas de potencia activa y reactiva, los rangos de tensión del sistema en las barras, el nivel de cargabilidad de las líneas y transformadores. Y por último, el comportamiento de las cargas tipo potencia constante, que corresponden a la ciudad A y C, y otra de admitancia constante, que corresponde a la ciudad B, ante variaciones de la tensión. Disculpa, ¿se pueden devolver un poco a lo largo de las líneas? Que quiero ver algo, por favor. Al largo del modelo, por favor. No sé, la tercera, cuarta diapositiva. Ahí. La que sigue, la que hice los nombres de las líneas. Puede ser la diapositiva, esa. Ya, adelante. Vamos en la 12. Ya, bueno, Ya. te interrumpo un segundo. A primera vista, el sistema está bien hecho, ¿ya? Así que supongo que deberíamos seguir viendo de aquí adelante, porque los porcentajes de cargabilidad de las líneas están de acuerdo a lo esperado. Así que sigamos. Bueno, como se puede apreciar, el sistema consta con las características requeridas del proyecto. La central térmica la barra 1, la que alimenta las ciudades A y C. Ah, Melite, todavía estaba en la 3. Alimenta las ciudades A y C a través de la línea 1 y 5, y respectivamente. Y una central hidroeléctrica, la barra 8, que abastece a las 3 ciudades a través de las líneas 2, 3 y 4. Y entre las diferentes barras hay 10 en total. Y acá se ubican los transformadores que cambian los niveles de tensión para su adecuado consumo. Y ahora sí. Como primer punto, hay que determinar las pérdidas totales de potencia activa y reactiva del sistema para el año 0. Según los datos entregados por la simulación, se tiene que la potencia activa generada en el año 0 es de 375,5 MW, donde el consumo por parte de las ciudades es de 367 MW, y las pérdidas por las líneas y transformadores corresponden al 2%. Este porcentaje de pérdidas se debe a las pérdidas por efecto Joule. Por otro lado, la potencia reactiva generada en el año 0 corresponde a 159,5 MW, dentro del cual el consumo por parte de las ciudades es de 143 MW, y las pérdidas por las líneas y transformadores es de 16,5. A comparación de lo que sucede con la potencia activa, existe un porcentaje mayor de pérdidas por las líneas y los transformadores. Es por esta razón que es necesario compensar los reactivos para evitar caídas de tensión en las barras. Sigamos. Ahora se procede a determinar las pérdidas totales de potencia activa y reactiva del sistema, pero para el año 10. Según los datos entregados por la simulación, se tiene que la potencia activa en el año 10 de 922,2 MW. El consumo total por parte de las ciudades es de 858,6 MW, y las pérdidas por las líneas y transformadores corresponden al 7%. Este porcentaje de pérdidas se debe por las pérdidas de efecto Joule. Y la potencia reactiva generada por el año 10 son 632,7 MW, en el cual las ciudades consumen 340,
y las pérdidas por las líneas y por los transformadores es de 292,6 megavatios. El porcentaje de consumo de potencia activa es mucho mayor en comparación al de potencia reactiva, en el cual la potencia reactiva generada es casi el doble de la consumida, de manera que un 46% de esa potencia es consumida por las líneas y los transformadores, que son perdidas, lo cual es bastante considerable en comparación al año inicial. Entonces, se reafirma que se debe compensar reactiva. Sí. Bueno, acá se el aumento del consumo, tanto de potencia activa como reactiva, desde el año 0 al 10, por parte de las líneas, siendo las pérdidas de mucho más, en donde estas corresponden al 10% en el 0 y 46% en el año 10, y las pérdidas de potencia activa corresponden 1% para el año 0 y 7% en el 10. La potencia reactiva en la línea, debido a que estas absorben reactivos del sistema en ambos años. Analizando el sistema diseñado, se pueden observar los siguientes niveles de tensión en las barras para el año 0, donde los rangos de tensión en las barras de transmisión y distribución son: en la barra de distribución los valores van de 212 a 220,83 kilovolts, y en las barras de generación y distribución están en un rango de 13,7 a 13,8 kilovolts. Ahora, analizando el mismo sistema para el año 10, se observan los siguientes niveles de tensión, al igual que en el anterior. Bueno, ahora cambia un poco el rango, va de 167 a 208,2 para la barra de transmisión, y en la barra de generación y distribución el rango es entre 9,76 y 13,8 kilovolts. Ya. Ahora, realizando una comparación entre ambos años, en el año 0 y el año 10, se ve claramente una disminución en los rangos de tensión pasados los 10 años de operación. Esto se debe a que aumentó el consumo de potencia por parte de las ciudades, que había aumentado de 3,67, que era en el año 0, hasta 8,58 en el año 10. Todas las barras disminuyen entre 0,1 y 0,2 PU, a excepción de la barra 1 y 8, la cual corresponde a las centrales térmicas e hidráulicas. Y las tensiones en la barra 3 y 4 son las que bajan considerablemente, ya que el consumo de la ciudad A pasa de 150 megawatts y hasta los casi 300 megawatts. Cambio. Ya. ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Ya. Muy buenas tardes. Bueno, entonces ahora se va a analizar el nivel de cargabilidad de las líneas y en los transformadores, donde la cargabilidad de una línea de transmisión va a indicar la capacidad de potencia que puede fluir por la línea bajo las condiciones de operación aceptables. Por lo tanto, realizar este análisis de cargabilidad con funcionamiento normal, se vamos a realizar qué porcentaje de carga tienen estos elementos, tanto para el año 0 en color amarillo y año 10 en color verde. Por lo tanto, podemos observar que para el año 10 el porcentaje de carga es mucho mayor, tanto para las líneas y los transformadores, ya que está fluyendo mucha más potencia al crecer el nivel de consumo. Sin embargo, podemos observar que en las líneas este porcentaje no supera el 50%, trabajando en doble circuito, pero los transformadores, la mayoría alcanza aproximadamente son todos sobre el 50%, a excepción del tráfico, que es un poquito menos que el 60%, debido a que solo está llegando una línea a esa ciudad, el cual corresponde a la línea 3, en comparación a lo que son los transformadores de la ciudad A y C, que le están llegando 2 líneas de doble circuito. Dale nuevamente.
Bueno, entonces ahora se va a analizar el comportamiento de las variaciones de tensión de tipo constante correspondiente a la ciudad C y a la admitancia correspondiente a la ciudad B para el año 10. Entonces aquí la podemos observarlo. Perdón, sorry. Ándate al anterior igual. Ahí sí. Entonces aquí estamos de tensión en las barras, tanto en PU como donde se dice que para el año 10 la ciudad A posee una potencia activa de 389,1 mega y una potencia reactiva de 165. La ciudad B tiene una potencia activa de 262 megawatts y una potencia reactiva de 86 megawatts. Y la ciudad C tiene una potencia activa de 207,5 megawatts y una potencia reactiva de 88,4 megawatts. Ahora, bueno, luego vamos a variar la tensión en la barra 1 y 8, ya que estas son las barras que están conectadas. Puede observar que al variar la tensión en las barras, la carga de admitancia constante va a variar su admitancia, o sea, va a variar su potencial, perdón, que corresponde a la ciudad B, donde, ya que esta, como es una carga de admitancia constante, la potencia va a variar en función del cuadrado de la tensión sobre la admitancia. Por lo tanto, si aumentamos la tensión, va a aumentar la potencia, como podemos observar, que la potencia activa ahora es de 295 MW y potencia reactiva 97, y al disminuir la tensión, la ciudad tiene una potencia activa de 230 y una potencia reactiva de 76 MW. Bueno, y ahora vamos a ver el comportamiento de las barras ante diversos tipos de compensación en paralelo conectado a ellas, donde a continuación se van a mostrar el impacto de los distintos elementos de la red al momento de compensar en paralelo las barras del sistema, donde para la barra de mayor tensión se va a compensar con reactores en paralelo y la barra de menor tensión se va a compensar con condensadores en paralelo. Estas compensaciones se van a realizar tanto para el año 0 como para el año 10. Ya. Del estudio para el año 0, la barra con menor tensión corresponde a la ciudad B, en la barra 5 específicamente, a una tensión de 0,95 PU, y la barra con mayor tensión se va a encontrar en la ciudad C, correspondiente a la barra 10, a una tensión de 0,98 PU, donde luego para la barra que tenga la menor tensión se va a conectar una compensación de potencia reactiva capacitiva de menos 30, y para la barra de mayor tensión se va a conectar un compensador de potencia reactiva inductiva de 30 MV reactivos. Entonces, aquí en la imagen para el año 0 podemos observar que para la ciudad C se va a corresponder a la compensación inductiva y para la ciudad B va a corresponder a la compensación capacitiva. Entonces, bueno, para el caso de la compensación con capacitor en el lado izquierdo, podemos observar que el total de consumo de la ciudad va a corresponder a un 373 megawatts, donde hay aproximadamente una pérdida del 2% en las líneas y los transformadores, y el total de consumo de potencia reactiva es de 144,9 megavoltampers reactivos, y se tiene una generación de menos 28,5 megawatts. Entonces, en este caso, se puede observar que para el año 0, las centrales térmicas están generando un Q negativo, es decir, que están absorbiendo reactivos, ya que la generación reactiva de las centrales es menor que el consumo de las ciudades. Se puede decir que las líneas del sistema de transmisión inicialmente están inyectando una cierta cantidad de reactivos al sistema. Y para el caso de la compensación con reactor, se puede observar que un consumo total de un consumo y pérdidas son ligeramente menores al caso anterior, ya que son 366 y 6,3 megawatts, y al compensar inductivamente la ciudad C, las tensiones se reducen ligeramente en las otras ciudades. En particular, al reducirse la tensión en la ciudad B, que corresponde
corresponde a la barra 5 y 6, se reduce el consumo de potencia, lo cual explicaría esa ligera reducción de pérdida y la reducción del consumo. Y aquí tenemos los rangos de tensión en el sistema para el caso de compensación con capacitor. Al lado izquierdo podemos ver el aumento de la tensión en la barra 5 y 6 debido a la compensación, y se observa que hubo un aumento en la tensión de la barra 4, que está en color amarillo, y en la barra 2, donde la barra 4 va a aumentar su tensión por lo explicado anteriormente, de que la línea está inyectando reactivo al sistema, y en particular la barra 2 se eleva por sobre 1 PU debido al mismo fenómeno. Y para el caso de la compensación con reactor, perdón, a la derecha, la tensión en la barra 9 y 10 disminuye debido a la compensación inductiva, ya que a mayor potencia que se genera, la mayor caída de tensión, por lo tanto, mayor corriente la que va a circular por ese transformador. Finalmente, la barra 7 va a reducir su tensión, ya que se deduce que la mayor potencia que consume la ciudad C la recibe desde la línea 4, que está conectada a la barra 7, por lo que a mayor potencia la corriente va a generar una mayor caída de tensión. Dale nomás, ahora sí. Bueno, luego el estudio para el año 0 es la cargabilidad de las líneas. A la izquierda vamos a tener la compensación con capacitor, donde se puede ver que hubo un aumento en la cargabilidad de la línea 4 en aproximadamente un 1%, tampoco fue como mucho lo que pasó. Y esto se debe principalmente a un aumento del tránsito de potencia que estaba pasando por esta línea. Y eso. Perdón. Y para el caso de la compensación del reactor, aquí podemos observar que la cargabilidad aumenta en los transformadores 9 y 10, que son los de la ciudad C, la línea 4, y el transformador 7 y 8, que corresponden al de la central hidroeléctrica. Y esto ya que la mayor potencia para la ciudad C, debido a la compensación inductiva, va a pasar a través de estos elementos. Además, se puede observar una reducción de cargabilidad del transformador 1 y 2 y en la línea 5, en color rojo, desde donde proviene la potencia generada en la central térmica. Dale nomás. Cambio. Bueno. Ahí sí, que no se podía activar el audio. Ya, y ahora se va a hacer los mismos análisis que se hicieron anteriormente, pero aplicados al año 10. Entonces, para el año 10, la barra con menor tensión corresponde a la ciudad A ahora. Y con la menor tensión es de la ciudad A, y la de mayor tensión corresponde a la ciudad C. Y se va a hacer una compensación capacitiva para la de menor tensión, o sea, la de la ciudad de menos 250 megavolt ampere activos, y para la de mayor tensión, o sea, la ciudad C, se va a hacer una compensación reactiva inductiva de 120 megavolt ampere reactivos. Entonces aquí se ilustra que la compensación inductiva va a corresponder a la ciudad C y la capacitiva va a corresponder a la ciudad A. Entonces se hace el análisis de pérdidas de potencia activa y reactiva, donde en ambos casos las pérdidas aumentan porque hubo un aumento de consumo después de los 10 años, porque este iba aumentando un 10% cada año, llegando hasta una potencia generada, o sea, una potencia activa generada de 919,2 megawatts, con un consumo que corresponde al 95% de las ciudades. Y para la compensación del reactor, se tiene una potencia generada de 924 megawatts, con un consumo de un 91%. Los rangos de tensión que se tienen, el comportamiento es similar a la del año 0,
pero baja un poco más los niveles de tensión que llegan hasta acá, bajan un poco porque aumenta el consumo en las líneas. Y lo mismo para ambas compensaciones, tanto para capacitor como para el reactor. Entonces, en la barra 5 y 6, con compensación, hay un aumento, porque en la barra 5 y 6 fue donde se hizo la compensación. Y para las barras con reactor, disculpe, las 1 y 8 no varían, porque estas son las que están conectadas a las centrales, tanto la hidráulica como la termoeléctrica. Y en la cargabilidad de las líneas, aquí se tiene que las barras que están conectadas a la 9 y la 10, no hubo una variación tanto cuando se hace la compensación y cuando no se hace. Y el resto sí tiene una disminución por el aumento de tensión que hubo, tanto en la 7-8, en la 4 y la 3, aquí se ve la disminución, y en la 1 y la 2. Pero en la 5-6, ay, se me pierde, aquí está, en la 5-6 hubo un pequeño aumento, porque la que está conectada en la barra 5 y 6 es la ciudad B, que tiene una característica de impedancia constante. Entonces, como esta depende de la tensión depende de la variación de la tensión, entonces aquí hubo un aumento de tensión. Bueno, y la compensación con reactor, en general la cargabilidad aumenta, pero en la barra 5-6 y en la línea 3, que son las que están relacionadas con la ciudad B de impedancia constante, estas disminuyen un poco, porque como disminuye la tensión con compensación de reactores, tiene la misma relación como lineal. Bueno, y después hace la compensación en serie, que la compensación en serie lo que se va a realizar es analizar las tensiones y la distribución de potencia al compensar las líneas, en este caso las que eran en paralelo eran para las barras. Entonces se tiene que hacer una compensación donde la cargabilidad sea menor. Entonces para el año 0 la cargabilidad más chica corresponde a la línea 4, con un 9%. Y para el año 10 también se mantiene para la línea 4, con un 37%. Entonces las compensaciones que se van a hacer, se pedían hacer dos tipos de variaciones de porcentaje. Entonces se va a hacer una correspondiente al 60% de la reactancia que se tenía sin compensar, o sea que correspondía a 0,09 PU, y otra al 120%. Y aquí estos son los valores que corresponden respectivamente de las reactancias con sus compensaciones. Entonces se tiene que, el análisis se va a hacer para el año 10. Para el año 10 se tenía que, la cargabilidad de la línea 4 era un 37%, y ahora con la compensación al 60%, esta va a disminuir a un 36%. Bien poco la verdad. Y al pensarlo en serie, el 50% aumenta a un 40%. Cambio. Dejo la diapositiva anterior. No, en esa, está bien. Bueno, acá observamos la tensión de las barras para el año 0, donde se presentan bajas modificaciones en su magnitud, y donde se observa una tendencia de aumento que no se evidencia en las barras de generación 1 y 8, que eran las centrales. Bueno, en términos específicos, independiente de que exista un menor aumento del flujo de potencia, las tensiones en las barras presentan mejoras. Específicamente, se aprecia un aumento en la tensión de las barras 9 y 10, perteneciente a la distribución de la ciudad C. De la línea 4 fue compensada en serie. Dale, Emily. Y bueno, la compensación realizada a los 10 años, no, me enredé.
La anterior, creo que me equivoqué. Sí, esto. Y la compensación realizada a los 10 años se evidencia un aumento considerable de las tensiones en las barras generales del sistema. Además, este incremento es mayor para las barras 9 y 10 que están conectadas con la ciudad C, observándose un incremento mayor para la compensación de un 120% y menor a la del 60%. Pero no obstante, ambas tensiones presentan mejoras a los 10 años, y esto principalmente por el mayor flujo de potencia presente en la línea. Si bien en el caso particular del 60% se obtuvo una menor carga de habilidad, esto resultó en un aumento de la tensión en las barras a largo plazo. Y ahora sí, gracias. Bueno, y al analizar la distribución de potencias por el sistema al año cero, se observa una clara disminución de la capacidad de la línea compensada. Para el caso del 60% se espera una disminución clara de la capacidad debido a que la cargabilidad de la línea se disminuye en un 1%. Y por el contrario, para la compensación del 120%, la capacidad es claramente mayor que la del 60%. Y, esto debido a que la cargabilidad aumenta. Pero si bien la capacidad de la compensación del 120 es menor para el sistema sin compensar, se espera que esto aumente más a los 10 años. La siguiente, por favor. Y bueno, en general a los 10 años existe un aumento considerable de la capacidad del sistema, pero al compensar la línea 4, el sistema presenta menor capacidad con respecto al sistema sin compensar, produciéndose menores pérdidas del sistema, y además, como se esperaba para el caso particular de la línea 4, la capacidad de la compensación de 120 aumenta considerablemente con respecto a la compensación de un 60% y sin compensar. Esto debido a que la cargabilidad de la línea aumenta en un 3%. La siguiente, por favor. Bueno, a continuación vamos a hacer el estudio de la potencia reactiva en las barras de generación. Bueno, acá la tensión en la barra depende principalmente de la disponibilidad de potencia reactiva, la Q, y para este análisis consideramos limitar los valores de Q que el generador térmico puede absorber o inyectar. Bueno, estos serán una banda muy estrecha y negativa para el Q máximo y Q mínimo de la barra, una banda muy estrecha y positiva para el Q máximo y Q mínimo de la barra, y una banda muy ancha para el Q máximo y Q mínimo de la barra. La siguiente, por favor. Bueno, para una banda muy estrecha y negativa, acá se limita la cantidad de Q que puede absorber el generador de la central 1. Por ende, al limitar esa potencia reactiva que puede absorber el generador, este no es capaz de absorber más Q y el voltaje de la barra PB o barra 1 va a variar como se puede observar en la tabla. Y el generador de la hidroeléctrica, quien se carga de suplir ese Q que no está absorbiendo la otra central, lo va a suplir, perdón, pero la cargabilidad de los transformadores de esta central van a alcanzar un 152% de cargabilidad y un 141% para la línea 4, lo cual va a dañar los componentes del sistema, o sea, no va a ser factible esta variación de Q. La siguiente. Para una banda muy estrecha y positiva, acá se limita la cantidad de Q que puede inyectar el generador 1. Por ende, el generador no es capaz de inyectar el Q necesario para mantener el nivel de la tensión en la barra 1, como se observa en la tabla. Y es el generador de la hidroeléctrica quien se va a encargar de suplir ese Q, pero la cargabilidad de estos transformadores para esa central son de un 84 y 83% para la línea 4. Los cuales se encuentran bajo el límite de funcionamiento del sistema. La siguiente. Y para una banda ancha, acá le podemos dar una cierta holgura necesaria al generador conectado a la barra 1 para que este pueda inyectar otro Q y que esta pueda regular el nivel de tensión en la barra, con la cierta holgura que le damos. La siguiente, por favor. Cambio. ¿Se escucha, profesor? Sí, se escucha. Ya, perfecto.
Ya, para esta parte vamos a hacer, como dice el título, las desconexiones programadas en un sistema que está compensado. Como se puede ver en la ciudad, en la B y la C, al lado de las cargas está ya compensado para tener niveles de cargabilidad para hacer cargabilidad. Y bueno, y como se puede ver, esos son los niveles de cargabilidad de las líneas, de los transformadores y también de las cargas. Entonces, lo que vamos a hacer es desconectar específicamente en la ciudad A un transformador. Dale nomás. Bueno, aquí están inicialmente los voltajes en todas las ciudades. Como se puede ver, la ciudad... si podéis volver un poquito adelante. Entonces aquí se puede ver los voltajes que hay en las ciudades. En la A, en la B y en la C está 0,95 y 0,96. Por tanto, están justo en el límite del más o menos 5%. En el caso de la C está arriba dentro de la banda. Y en el caso de la central térmica hidráulica, como se puede ver, los voltajes de transmisión y de generación están por unidad, porque esas barras están controladas por la central térmica hidráulica. Dale, Emil. No sé si... ya, perfecto. Ya, como se puede ver, en esta primera desconexión se desconecta el transformador de la ciudad. ¿Sí? Y lo que se puede ver que pasa es que los transformadores que están en los otros dos transformadores aumentan su cargabilidad hasta un 98%. Eso quiere decir que ante la desconexión del transformador, los otros transformadores pueden suplir la carga restante que dejó de suplir el transformador que está por debajo del 100%. Por tanto, los otros dos transformadores pueden entregar la potencia necesaria, que es en base a por cómo se diseña el sistema para cumplir con el criterio de N-1. Dale nomás. Y en el caso de lo que pasa con las tensiones en las barras, y como se puede ver en la ciudad A y B caen en un 1,16%, la de la B un 0,15%, pero la de la ciudad A y B en particular están en 0,94, que está por debajo del más o menos 5%. En este momento saliéndose de la banda de regulación. En el caso de la ciudad C está en 0,95%, por tanto está justo en el límite. Y como se puede ver en la central térmica hidráulica, las tensiones siguen prácticamente en unidad gracias al control que tiene cada una de las centrales. Dale nomás. Así. ¿Cuál es la siguiente operación? Ahora se va a desconectar una de las líneas que alimenta desde la línea 2, que es la conexión de la central hidráulica con la ciudad. Entonces sacamos una línea de servicio para ver qué pasa. Como se pueden fijar en la izquierda, lo que pasa en la línea 2 es un aumento de un 9%. Si ven, la línea 2 está cargada ahora un 28%, que significa un aumento de un 9% por sobre el caso con las dos líneas funcionando. Y también los aumentos especiales se dan en la línea 1 con un más 2% y la línea 4 con un 3%. Dale nomás a la siguiente. En este caso, ¿qué pasa? Cuando sale la línea de servicio, la ciudad A y la B pierden, la ciudad A en específico pierde la mayor cantidad de presión, que ahora baja un 0,92%. Un 0,92% a pesar de que esté compensado. Por tanto, ahí se ve el impacto que tiene la salida de la línea. Si bien la línea restante puede entregar la potencia necesaria, cumpliendo el criterio N-1, en este caso el impacto que tiene la ciudad es una pérdida de tensión inapreciable. La ciudad B y la C tienen tensiones similares al caso anterior, y en este caso la central hidráulica sigue teniendo los voltajes cercanos al dominio. Y dale nomás. Ya, y finalmente, en este caso con compensación, se va a sacar de servicio una línea de la línea 2 y el transformador al mismo tiempo. Y lo que pasa es, se puede ver en la foto, la cargabilidad de los transformadores queda en un 98%, y la línea restante está cargada un 28%.
que esto es una combinación de los dos efectos de la caída del transformador y la salida de una de las líneas que alimenta esta central. Dale, no. Como se puede ver aquí, la tensión de la ciudad A baja aún más, hasta un 0,91 por unidad, con una caída de un 4,13%. La ciudad B y C, respecto al caso anterior, sigue estando en los valores similares y los voltajes de las centrales siguen estando prácticamente en la unidad. Entonces aquí el gran impacto que sucede es con el voltaje en la ciudad A, y porque se están cargando los transformadores y se cargan con las líneas, pero sin embargo siguen otorgando la potencia sin pasar por encima del 100%, que es gracias al diseño propietario de nosotros. Dale. Ya. En este caso, ahora tenemos el sistema sin compensación. El sistema está ahora en el año 10, y en este caso no se compensó, como el caso anterior, está a los niveles de cargabilidad en las líneas, en los transformadores y en las cargas. Entonces vamos a intentar hacer lo mismo que hicimos con el caso de compensación. Cambio. En este caso... Ya. De acuerdo al sistema que se está analizando ahora, que es sin compensación, se muestran acá las tablas, los valores de voltaje en las barras de la ciudad y también de las centrales, en donde claramente las tensiones en las ciudades A, B y C están por debajo de la norma, que establece un límite entre más o menos 5% de variación en sus tensiones. No así como las tensiones, que también las tensiones de las centrales que se explicaron anteriormente, que eran controladas por la central. Cambia la diapositiva. Acá el primer caso es que se va a desconectar un transformador en la ciudad, y al desconectarlo, la cargabilidad de los transformadores aumentan excesivamente a un 118%, por lo tanto no se estaría cumpliendo con el criterio N-1. Existe claramente una sobrecarga, por lo tanto lo más efectivo en este caso, ya viendo, ¿cierto?, el panorama del sistema sin compensación, la colocarse a otro transformador en vez de otro, para poder suplir en caso de que uno de estos falle. Acá se muestran los valores obtenidos, que ya si desde un principio sin compensación están por no cumplir la norma del 5%, ahora disminuyen en un alto porcentaje. Podemos observar sobre todo en la ciudad A que el voltaje de la barra de transmisión disminuye en un 6,7% y el de distribución en un 14%. En este caso, lo que se hace, al igual que en el caso de con compensación, que se sacó un transformador, ahora se desconecta la línea hacia la ciudad, provocando un aumento en la cargabilidad de la línea, pero aún así se mantiene en valores estables con un 57%. Por lo tanto, en cuanto al criterio N-1 que se ya establece para la desconexión de esta línea, se estaría cumpliendo. No obstante, los valores, como se pueden observar en la siguiente tabla, se mantienen no cumpliendo normas. Esto había aumentado la barra de la tensión en la ciudad, que la ciudad es la que tiene un mayor impacto en este caso, porque es donde se está desconectando. Antes había tenido una disminución del 7% y ahora es de 12%. Y también, como se puede observar en el voltaje de la barra de distribución. Dale, Emily. Y la última prueba tiene que ver con desconectar tanto el transformador como la línea que se conecta con la ciudad, y ahí tenemos que igualmente, como cada uno por separado mantiene su comportamiento con respecto a que el transformador está sobrecargado con una cargabilidad de 109%, y la línea logra suplir la ausencia de la otra línea, del doble circuito. Por lo tanto, claramente ya desconectando las dos cosas, viendo un panorama general, no se cumple con el criterio N-1. Y con ello también, basándonos en el sistema que estamos analizando, que es sin compensación, las tensiones también son muy menores de acuerdo a un 100%.
como podemos observar en la siguiente tabla, con una disminución del 16.94% y el 26.02%. Y ya finalizando con la presentación, en cuanto a las conclusiones que podemos ver, tenemos que en el sistema acá central aportada la misma cantidad de potencia activa. En un caso real, la proporción que se entrega con la potencia activa se determina mediante un despacho económico de carga donde da importancia a los aspectos tanto económicos como técnicos. En una primera aproximación, se utilizó un cable subterráneo de 180 kilómetros en cuanto a analizar si es que la ciudad residencial podía ser alimentada por las dos centrales para poder alimentarla con la otra central. Este sistema finalmente no era considerable o propio utilizarlo a través de un cable subterráneo, principalmente por las características capacitivas que se generaban, y además que también, como se pudo mostrar en el gráfico, para 220 kilovolts se estipulaba un 60 kilómetros, por lo tanto nosotros teníamos una distancia de 180 kilómetros, entonces no era factible. En cuanto a la compensación en paralelo de la potencia reactiva, la inyección de potencia reactiva produce una disminución de la potencia reactiva de la central. Esta disminución produce una reducción en las pérdidas de las líneas y también de los transformadores, lo que implica un aumento en las tensiones de la barra del sistema. ¿Qué permite esto? Principalmente liberar la capacidad de transmisión en las líneas y transformadores, siendo posible utilizar esa capacidad en mayor potencia activa. Y los generadores pueden trabajar en puntos donde existen menos restricciones de potencia activa y menos riesgo de salir de la carta de operación. El siguiente diapositiva. La compensación inductiva, en compensación también en paralelo, produjo en el sistema un aumento de la carga y también una disminución de las tensiones. Solo se debe compensar finalmente con inductores cuando hay sobretensiones, como la línea energizada en vacío. La compensación en serie de potencia reactiva, ahí se presentó principalmente que la de la línea disminuye mediante la instalación de compensadores en serie, hablando de su reactancia inductiva. Por lo tanto, disminuyendo sus pérdidas, mejorando la cargabilidad de la línea, y a mayor compensación, menor era la caída también de tensión. Y otra cosa importante es que si una carga está conectada mediante dos centrales distintas, conviene siempre utilizar o desarrollar el análisis de la cargabilidad donde sea menor, para tener un trayecto de la potencia y también generar menos pérdidas. Y lo otro que era el inconveniente de esta compensación es la necesidad de instalar protecciones para corrientes elevadas como la de cortocircuito. La otra diapositiva aquí. En cuanto a la potencia reactiva en barras de generación, se comprobó que la variación de la potencia reactiva inyectada o absorbida en la barra afecta en forma directa a la tensión que se está analizando. Estas variaciones tienen repercusiones en las tensiones del sistema completo. Se pudo concluir además que cuando se limita la potencia reactiva que puede inyectar o absorber el generador de la central térmica, el voltaje en la barra disminuye, por lo tanto deja de comportarse como una barra PV y pasa a comportarse como una barra PQ o una barra de carga. Por lo tanto, la referencia o la barra slack o la barra infinita, como se determine o como se llame, conectado a la central hidroeléctrica, es que se va a encargar de absorber o inyectar lo que la central térmica no puede al verse limitada. En cuanto a la contingencia de desconexión programada, que es lo que analizamos hace poco, era la desconexión de un elemento del sistema, principalmente va a modificar las características de operación de todo el sistema, produciéndose caída en los niveles de tensión, redistribución de la potencia, que generalmente se va a traducir en un aumento generalizado de la cargabilidad y con ello también aumento de las pérdidas. La desconexión también de una línea provoca que el voltaje de las barras disminuya mucho más que la desconexión de un transformador. Y las contingencias son mucho más severas cuando el sistema no presenta la compensación de potencia reactiva. Y eso finalmente es lo que era el trabajo y podemos observar la referencia. Muchas gracias. Excelente, buena presentación. El recreo, 5 minutos, retomamos a las 8:10 con la siguiente presentación, ¿les parece?
Sí, Vale, profe. profesor. Ya. Gracias.
Ya volví. No sé si todos están de vuelta como para empezar la presentación al tiro. Sí, profe. Al menos el grupo que le toca ahora volvió. Ya, dale. Entonces, lo mismo. Orden alfabético. ¿Cuántas diapositivas tiene? 28, profe. ¿Cuántas? ¿20 cuánto? 28. 30. 30. 30. Pero sí la referencia. Y la de portal. 28 de contenido. Ya. 28 de contenido. Ya, dale, 28. Dale. Empieza nomás, ese mismo orden que está ahí. Bien, compañeros, entonces vamos a iniciar esta presentación del análisis de un sistema eléctrico de potencia, pero en vez de flujo de potencia, fallas de cortocircuito. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Los integrantes son Benjamín Ferrada, Rodrigo Mendoza, María Teresa Muñoz, Reina Juan, Marcos Split, Jorge Ramírez y yo, Patricio Bordones. Siguiente diapo. Bien. Bueno, como motivación, un sistema eléctrico de potencia se puede definir generalmente como el conjunto de equipos o instalaciones que son necesarios para convertir diferentes formas de energía, una energía eléctrica, y con el objetivo de transmitirla a los lugares donde se requiera y distribuirla adecuadamente para ser transformada en diversos tipos de energía de uso directo. Ahora, ¿por qué lo estudiamos? Los usuarios de la energía eléctrica, que nosotros desde el punto de vista eléctrico son cargas, extraen esta energía desde puntos del sistema, que se llaman barras. Es necesario que en cada barra del sistema la energía se suministre de acuerdo a determinados índices de calidad, como frecuencia constante, forma de onda sinusoidal, y evitar que la tensión no varíe más allá de ciertos valores, en lo posible mantenerla sin armónicos. Ahora, sobre las fallas. Una falla en un circuito es cualquier evento que interfiere con el flujo normal de corriente. Los sistemas eléctricos de potencia, o SEPs, están sometidos a diversos fenómenos, que les llamamos contingencias, que producen o pueden producir distintos tipos de fallas, perturbaciones. Entre los fenómenos físicos que causan una falla eléctrica podemos mencionar vientos, incendios, caídas de torres, maniobras inadecuadas, arcos eléctricos producidos por ionización del aire, o que por ejemplo, un animal o un ave que choque con dos fases y se produzca el arco que se ve en la imagen, colocamos en la motivación, que lo sacamos de un video. Lo anterior puede causar... no, eso ya lo dije. Bueno, siguiente diapositiva. Siguiente. Ya. Entonces, nuestros objetivos básicamente consisten en estudiar el efecto de los cortocircuitos de un sistema eléctrico. Un cortocircuito en un sistema eléctrico es una falla que consiste cuando un conductor eléctrico entra en contacto con tierra a través de un aislador, o directamente cuando entra en contacto con otra fase del circuito. Esta falla comúnmente es producida por una falla en la aislación eléctrica. Otras causas de los cortocircuitos en un sistema eléctrico de potencia pueden ser efectos ambientales, bueno, como ya expliqué en la motivación. Este tipo de falla puede ser simétrica, en la cual el cortocircuito se produce en las tres fases, o sea, es trifásico y equilibrado, o asimétrica, donde el cortocircuito se produce entre una fase y tierra, o bifásico, aislado de tierra, o monofásico, aislado o con tierra. El cortocircuito no solo se produce cuando hay una diferencia de tensión grande, como es el caso de un cortocircuito entre fase y tierra, sino cuando dos fases se unen, y al estar desfasadas usualmente en 120 grados, la tensión al ser alterna tendrá una diferente tensión en cada instante de tiempo, por lo que existirá una diferencia de tensión entre dos fases. Los efectos de un cortocircuito radican principalmente en posibles daños de los elementos pasivos del sistema eléctrico, debido a la alta corriente que se puede producir. Vamos a ver el análisis a lo largo de la presentación. Calentamiento excesivo de conductores por efecto Joule. Siguiente. Cambio. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha.
Entonces, en cuanto a las fallas que podemos encontrar en un sistema eléctrico de potencia, existen dos grandes grupos, que son la simétrica y la asimétrica. En cuanto a la simétrica, significa que todas las fases del sistema están sometidas a las mismas condiciones de operación. Por lo tanto, en este grupo están los cortocircuitos trifásicos. En cuanto a las fallas asimétricas, las fases no están sometidas a las mismas condiciones. Por lo tanto, en estos cortocircuitos asimétricos encontramos los monofásicos a tierra, donde quiere decir que una fase toca tierra a través de una impedancia o directamente. También tenemos el otro que es bifásico a tierra, donde dos fases tocan a tierra a través de una impedancia o directamente. O también el tercer caso, que es el bifásico aislado a tierra, que es la unión de dos fases que no necesariamente tocan tierra. Y también están fallas de fases abiertas, pero no lo vamos a estudiar en esta presentación. Siguiente, por favor. Entonces, el cálculo de una falla en un CEP, cuando es un cortocircuito, se caracteriza por la corriente de cortocircuito, debido a que su magnitud permite conocer qué tan grande será esta falla o el cortocircuito y qué tanto puede afectar a los elementos del CEP si este ocurriera. Por lo tanto, es importante caracterizar la falla para poder minimizar el daño que pueda llegar a producir este cortocircuito al sistema. Y para esto existen análisis como el cálculo de la puesta a tierra o de los interruptores o los sistemas de protección. En cuanto a las teorías para el análisis de un cortocircuito, la más compleja es la del cortocircuito asimétrico, ya que el análisis se realiza a través de un sistema, sistema desequilibrado, pero para resolver este problema se pueden utilizar las estrategias de componentes simétricos, donde este va a ocupar la secuencia positiva, una secuencia negativa y una secuencia cero, que esto quiere decir que vamos a ver el sistema trifásico como tres redes monofásicas independientes. Siguiente, por favor. Entonces, para aplicar las secuencias, se deben obtener el circuito equivalente por secuencia visto desde el punto donde ocurre la falla, las cuales corresponden, lo que debemos buscar son para todas las secuencias, la secuencia positiva, negativa y cero, y también el voltaje de Thevenin solo para la secuencia positiva, ya que esta representa el estado permanente del cero. ¿Ya? Las ecuaciones que se ven ahí en la presentación son las que, todas las redes cumplen esa ecuación, donde, por ejemplo, el voltaje de la secuencia positiva va a ser el voltaje de Thevenin, que es la E que se ve ahí, menos la impedancia de Thevenin en el circuito equivalente de la secuencia positiva por la corriente que circula en ese circuito equivalente. Y así, al igual que las otras. Siguiente, por favor. Entonces, en este caso tenemos tanto el cortocircuito monofásico y el circuito trifásico. Para el caso del circuito monofásico, tenemos que conectar las impedancias obtenidas en la secuencia en serie con la Z de falla, con la Z de falla que puede ser distinta de cero o cero, dependiendo si está conectado a tierra o está conectado indirectamente. En cuanto a la reactancia de falla en el circuito serie, se indica repetida 3 veces, ya que las corrientes que van a tierra son 3 veces la secuencia cero. Pero como no se pueden representar 3 veces la corriente, el 3 se agrega a la impedancia. Por lo tanto, en cantidades reales, cuando calculamos la corriente de cortocircuito, en este caso en la fase A, va a quedar que va a ser 3 veces el voltaje de Thevenin obtenido, dividido por la suma de las impedancias de la secuencia, más 3 veces el Z de falla. En el caso del cortocircuito trifásico, el circuito equivalente solamente se representa a través del voltaje de Thevenin obtenido en la secuencia positiva, ya que estamos en un sistema simétrico, y a la vez con el ZTH y la Z de falla. Por lo tanto, la corriente trifásica, la corriente de cortocircuito en un cortocircuito trifásico,
solo se representa el voltaje de Thevenin dividido por la sumatoria, por la suma de la impedancia de Thevenin más la impedancia de falla. Ahora, existe una forma de relacionar estas dos corrientes de cortocircuito, que es la fórmula que se encuentra abajito, que se le relaciona entre las corrientes, donde nos muestra que si Z1 es mayor a Z0, la corriente de cortocircuito monofásica va a ser mayor que la corriente de cortocircuito trifásica, y si Z0 es mayor que Z1, la corriente de cortocircuito trifásica va a ser mayor a la corriente de cortocircuito monofásico. Siguiente, por favor. Cambio. Ya. ¿Se escucha bien, profe? Sí, se escucha bien. Ya, bueno, a continuación, para ilustrar un poco todo lo que serían los fenómenos que queremos estudiar, se presenta una situación base como simulación. Para el análisis inicial de esta simulación, se tienen que considerar las consideraciones, valga la redundancia, que aparecen a continuación, que la primera sería que en cuanto al CEP, el análisis consiste en ciudades que son alimentadas por dos grupos de centrales eléctricas, las cuales aportan un total de 50% de la potencia activa total. También se considera el criterio N-1, en el cual las líneas se consideran de tipo doble circuito, o sea, dos líneas en paralelo, y los transformadores también se consideran dos transformadores paralelos idénticos. Luego también, por otra parte, para un análisis del tipo global, no se considera lo que serían las impedancias de falla en la paz de contingencia, tampoco las impedancias residuales de los transformadores. Y finalmente, no se considera lo que sería el cable subterráneo, ya que este posee una muy alta reactancia. Entonces, no, en la simulación que presentaremos no lo vamos a considerar. En la siguiente diapo. Bueno, acá se muestran lo que serían los datos de las generadoras, que en el fondo se tomaron valores referenciales nada más para poder realizar las simulaciones. Como se ven en las tablas, primero tenemos un generador a izquierda tipo térmico, con una potencia máxima de 250 megawatts, voltaje línea de 13,8 kV, factor de potencia 0,9, y luego tenemos la reactancia de secuencia positiva primero, que es 1,5 por unidad, secuencia negativa sería 0,19 por unidad, y secuencia 0, 0,095 por unidad. Y a la derecha se muestra la generadora tipo hidroeléctrica, que correspondería a la barra slack, que tiene la misma potencia y voltaje línea, un factor de potencia de 0,95. Ahora la reactancia sería la positiva 1 por unidad, la negativa 0,2 por unidad y la 0,01 por unidad. Sí, En la siguiente. te tengo ¿Sí? una pregunta, en verdad. Tengo una duda. Tú muestras ahí una impedancia positiva, negativa y cero, y Sí. yo creo que la impedancia del transformador, disculpa, del generador, la impedancia transitoria y la impedancia subtransitoria. Creo que estamos... ¿Cómo, perdón? No entendí muy bien lo que me preguntó, profe. Ya. Tú me muestras ahí que es la impedancia secuencia positiva, negativa y cero, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, hay algunas que sí... Espérate, déjame decir lo que quiero decir. Yo creo que no son exactamente esas, sino que son la impedancia normal, la subtransitoria, o sea, la impedancia transitoria y la subtransitoria, las cuales igual tienen cosas que ver con la positiva, negativa y cero, pero no son exactamente lo mismo. Ah, ya. O sea, es como similar, pero no es exactamente lo mismo. No sé si sabes lo que es, o sea, yo creo que es lo que me estás mostrando ahí, no sé si tú estás seguro de lo que estás mostrando. O sea, sí, lo tenía entendido por ese concepto, pero realmente puede que sea lo que usted dice, igual, no estoy 100% seguro. O sea, yo por los valores que estoy viendo creo que es eso. Que Ya. al final la impedancia 1 que tú tienes ahí, que vendría siendo Ujú. cuando no hay cortocircuito, que al final es la misma impedancia, la normal que la que está mostrando ahí, pero las Ya. otras dependen si es que en qué momento el cortocircuito uno está.
tiene una impedancia transitoria, que es cuando viene el transiente del cortocircuito, y el cortocircuito tiene un transiente que está multiplicado por una exponencial. Entonces, esta exponencial al principio del cortocircuito tiene una impedancia, es mucho más alto, y tiene una impedancia subtransitoria, que son los primeros ciclos del cortocircuito, y después empieza una impedancia transitoria, que serían los siguientes ciclos del cortocircuito. Y después, cuando se termina el cortocircuito, se vuelve a la impedancia normal. Entonces, creo yo que lo que estamos mostrando es las características transitorias y subtransitorias del transformador, o sea, del generador. No sé si Ah, alguien sí, sí. de tu grupo opina lo mismo o distinto que yo, que quiera aportar algo. Sí, profe, ¿Sí? y que pensamos en eso, pero es que como el programa pedía positiva, negativa, cero, Claro, entonces, es que al final estas son impedancias que aparecen en el cortocircuito y las que tú me estás mostrando también son las que aparecen en el cortocircuito. Entonces, eventualmente podrían ser hasta llegar a ser las mismas, pero conceptualmente no es lo mismo. ¿Ya? ya, perfecto. Porque conceptualmente van relacionados en qué momento del cortocircuito uno está. O sea, de hecho, la transitoria y la subtransitoria no son exactamente la secuencia negativa y la secuencia cero, porque es la impedancia que tiene el generador en el momento, en qué momento del cortocircuito estoy yo, ¿ya? O sea, si estoy en el momento inicial donde la exponente es muy fuerte, yo estoy con mi impedancia subtransitoria, y en el momento que baja esta exponente y solo se me queda una sinusoidal de alta amplitud, estoy con mi impedancia transitoria. ¿Sí? Ya, Entonces, profe, sí se entiende. ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, no son exactamente la impedancia positiva, negativa y cero. Son impedancias que sí aparecen cuando hay un cortocircuito, como si fueran impedancia positiva, negativa y cero, pero van a depender de la forma de onda del cortocircuito, en qué momento se está aplicando la subtransitoria o la transitoria. Ya, Eso. ok. Bueno, eso sería principal de esta diapositiva. Ahora la siguiente. Bueno, aquí tenemos lo que serían diferentes datos. Primero, el sistema de transmisión como tal. Tenemos una tensión de las líneas de 220 kilovolts. Los conductores son de aluminio, el material, y una sección de 400 milímetros cuadrados. Bueno, y los parámetros de las líneas se dan automáticamente por el simulador Powerboard, en este caso. En cuanto a los transformadores, tenemos que, bueno, ahí las impedancias, no sé si positivas o negativas, como estábamos comentando, si no serían las que usted mencionaba, serían de 0,07 en por unidad. Y Claro, ahí te ¿sí? interrumpo. Para el transformador es distinto, porque el transformador sí es lo que tú estás mostrando, porque son las Ya, impedancias que tiene el cortocircuito. El problema es que en el momento en que uno tiene un cortocircuito, el generador empieza a funcionar de forma distinta, ¿ya? claro. Entonces, el transformador, digamos que funciona igual como cortocircuito o fuera de cortocircuito, solo por eso tengo impedancias que me cambian dependiendo del componente que estoy ocupando. El generador, al yo hacer el cortocircuito y el generador es el que me está produciendo este cortocircuito, empieza a funcionar de forma distinta. Por eso funciona de forma transitoria y forma subtransitoria. ¿Ya? Ya, sí. El concepto es distinto. En los transformadores sí, estamos de acuerdo que está bien lo que están poniendo. En Ya. generadores es distinto porque el generador te está produciendo cortocircuito, entonces se sale de su condición normal y tiene tiene dos parámetros que se mueven dependiendo del tiempo, que es la subtransitoria y la transitoria. ¿Ya? Ya. Bueno, entonces en este caso, bueno, como sería transformador, efectivamente sería la positiva negativa y la secuencia 0 sería 0,01 por unidad, que es la que viene por defecto en el programa. Bueno, las tensiones de transformación, por esa relación sería 220 kV a 13,8 kV. La conexión en tipo estrella con neutro conectado a tierra. Y en la parte de baja y en la parte de alta en delta. Y no existe una impedancia limitadora en el neutro. Bueno, y finalmente tenemos 3 ciudades como cargas, 2 de tipo industrial, que sería la ciudad A y la ciudad C, con un consumo mínimo de 150 y 80 megawatts respectivamente, y las dos tienen factor de potencia de 0,92. Y una ciudad B, que en el fondo sería del tipo residencial, eh, con un consumo mínimo de 150 megawatts y factor de potencia 0,95. Ahora, las ciudades tipo A y C, tengo que mencionar que en el fondo son de potencia constante. Esto debido a que como son industriales, muchas veces ocupan hartas o motores y cosas de ese tipo, con altos valores inductivos. Y como uno sabe, en el fondo en los motores principalmente tienen potencia constante. Entonces,
Para esas dos ciudades la potencia será constante y lo que variará serían los otros parámetros. En el fondo. Y claro, la ciudad tipo B, como las casas o las lugares residenciales, existen más impedancias del tipo resistivas, en el fondo se considera más la impedancia, el modelo de impedancia constante. Entonces, ante variaciones de tensión, variará la potencia y no la impedancia. Eso principalmente. En la siguiente diapo. Bueno, acá ya se muestra el sistema que vamos a simular, donde, bueno, primeramente enumeramos lo que serían las barras, de la 1 a la 8, a la 10, perdón. En el fondo también hay que mencionar aquí que consideramos el ítem -1, por lo cual se ven dos líneas y pares o sea, transforman en paralelo en todos los lugares. Y los grupos de las centrales que utilizamos fueron las tipo térmicas, que utilizamos una tipo carbón, una tipo gas natural y una tipo nuclear. Y por otro lado las hidroeléctricas, que es ahí donde se ven las barras 7 y 8, que serían tres tipos de tipo hidroeléctricas. Bueno, la siguiente diapositiva. No sé si sigo, profe, o... Cambio. ¿Aló, profe? ¿Me escucha? Sí, se escucha. Ya. Bueno, entonces retomando como seguía Rodrigo, a continuación se analizará la falla trifásica para el sistema. Las barras bueno, como parte teórica, las barras con elevados niveles de corriente corresponden a los lados de baja tensión del CEP. Estas corrientes son elevadas en la barra de baja tensión debido a la razón de transformación de los transformadores. ¿Cómo se ve esto? Si la falla se produce en la barra de baja tensión, la corriente que proviene del lado de alta tensión se amplificará por la razón de transformación inversa, que entre comillas sería I1 es igual a N2 partido N1 por I2. Pero por otro lado, si la falla se produce en la barra de alta tensión, la corriente proveniente del lado de baja tensión se va a atenuar, por la misma razón de transformación, pero ahora en función de I1. Sí, te voy a interrumpir ahí. No es tan directo lo de la razón de transformación, porque falta considerar la impedancia del transformador, y si yo hago el cortocircuito en alta o en baja, me va a cambiar cómo yo simplifico el sistema. En algunos momentos me va a quedar la impedancia del transformador en serie y otra en paralelo. Sí, de hecho, faltaba poner I por las impedancias que queden en la línea, pero es como Ya. lo mismo. Sí, porque al final, si yo tengo un transformador muy chico, de una potencia muy chica, me va a generar el efecto al revés, que en el lado Claro. de baja voy a tener menos corriente que en el lado de alta. Y esto es un tema de cómo yo reduzco el sistema, ¿ya? Exacto. Claro, más que nada esto es como una parte de teoría, como lo que se esperaría que pasara, pero más que nada eso es como para decir que por eso se aprecia una mayor corriente en el gráfico para las barras 1, 3, 5, 8 y 10, que son las que están ahí, ya que son los que están en la parte de baja tensión. Pero era más que nada para justificar eso. Ya. Ya. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, en esta diapositiva se va a analizar para la falla monofásica. Entonces, las barras 1 y 8 corresponden a las barras de generación. Por lo tanto, su voltaje será el del generador y por consecuencia su corriente de cortocircuito va a ser alta. Pero por otro lado, las barras 3, 5 y 10, que las que prácticamente están en cero, son barras que están conectadas a la carga, que además están del lado del delta transformador. Por lo tanto, cuando uno ocupa las secuencias, esa va a quedar desconectada del sistema. Por eso no se aprecia una corriente de falla. Entonces, también esto se ve porque el delta, como vimos en otras presentaciones, intenta compensar un desbalance. Entonces, como que, entre comillas, se comiera este desbalance y lo deja ahí. Por eso en el gráfico se ve solamente como dos torres altas que están siendo las corrientes de la barra 1 y 8 y no se aprecia nada para la 3, 5 y 10. Bueno, si no se ve bien en el gráfico, hay una tabla donde están los valores de cada una de las corrientes. Siguiente, por favor. Bueno, eso era para el tema de las corrientes como tal. Ahora vamos a ver lo que va a pasar con las fases A, B y C. Entonces acá se tienen 3 gráficos para cada una de las fases. Entonces en el caso de la fase A, se visualiza como un efecto idéntico al trifásico,
ya que las barras de generación se concentran en los mayores valores de corriente, que serían eso como torres más altas. En el gráfico igual se observa que si ocurre una falla monofásica en la barra 2, se produce una mayor corriente en la rama entre 1 y 2. Y por otro lado, para la falla monofásica en la barra 7, se va a apreciar una mayor corriente entre la barra 8 y 7, como sale ahí. Pero por otro lado, en el caso de la fase B, se nota que el gráfico de las magnitudes son menores a la del A y el C. Sin embargo, se mantiene la mayor cantidad de las corrientes en la barra 1 y 2 y entre la 8 y la 7. O sea, entre comillas, se mantiene como el patrón de la fase A. Y por último, en la fase C, se tiene que los gráficos son similares a la fase A y B, pero las magnitudes son levemente inferiores a la A y, como ya había dicho antes, un poco superiores a la B. Esa sería la diferencia entre los tres gráficos. Siguiente. Bueno, acá vamos a cambiar un poco el análisis, porque ahora se va a ver el efecto que produce la impedancia de falla cuando se agrega en las barras 2, 4 y 9 en el lado de alta tensión, a los 220 kilovoltios. Entonces, el ensayo se va a realizar bajo la situación de cortocircuito monofásico a tierra, en las barras que ya nombré, y se van a analizar las corrientes de falla y tensiones de barra. Siguiente, por favor. Ya. Cambio. Bueno, entonces... ¿Profe, me escucha? Sí, sí te escucho. Ya. Bueno, ahora, como se puede observar en el gráfico que hablaba mi compañero anteriormente, a medida que aumenta la impedancia de falla, va a disminuir la corriente. Por ejemplo, ahí abajo se ve que está en 0 y la corriente es mucho más grande cuando está en 0,5. Y bueno, esto es para un voltaje constante y se traduce en una ley de Ohm, porque al fin y al cabo, si la impedancia va creciendo, la corriente va a ir disminuyendo. Siguiente, por favor. Bien. Bueno, en esta diapositiva se analiza el efecto de impedancia de falla para la barra 2, para la barra 4 y la barra 9, considerando una impedancia de falla de 0,5 como se ve ahí en la imagen. Bueno, primero, en forma teórica, la tensión en la fase A de la barra, donde se produce un cortocircuito monofásico, va a ser igual a 0 cuando la impedancia de falla es igual a 0. También otra cosa que se tiene que saber es que la corriente de secuencia 0 es inversamente proporcional al valor de la impedancia de falla, o también llamada impedancia de... No, la impedancia de falla. Es por esta razón que al aumentar la impedancia de falla, disminuye el valor de la corriente, como dije anteriormente, y también disminuye la corriente de la falla. Con esto se disminuyen las caídas de potencial en los elementos del CEP, y por ende va a mejorar el nivel de tensión en las barras. Finalmente, entre todos esos gráficos que se ven ahí, se puede decir que a medida que aumente la impedancia de falla, implica un aumento en la tensión de cada barra. Siguiente, por favor. Ya, ahora tenemos el efecto de la conexión del transformador. Este efecto es válido solo en secuencia 0, ya que para cada configuración de transformadores y generadores hay un circuito equivalente diferente. Se puede decir también que cuando hay una conexión en delta, normalmente el circuito quedará abierto, ya que no va a contar con una tierra. Siguiente, por favor. Ya, bajo el mismo efecto, en la simulación se observa que se va a analizar la barra 1, la barra 4, la barra 6, la 8 y la 9, donde los transformadores asociados al generador hidroeléctrico, o sea, el que se encuentra a la derecha, se le va a fijar una configuración de estrella a neutro y estrella a neutro, por lo cual va a contribuir a todas las simulaciones al cortocircuito que se analizará más adelante. Adelante, Jorge. Bueno. Cambio. Bueno, siguiendo con lo que dice mi compañera Claudia, al igual que el primer análisis del
cortocircuito monofásico, en el lado de baja tensión, correspondiente a las barras 1 y 8 respectivamente, existirá una alta corriente de falla monofásica. Además, el lado de alta tensión existirá una menor corriente de falla monofásica, debido a lo explicado anteriormente y también aclarado por usted, profe, que a la larga la razón de transformación en este caso es alta, no es tan chica como el ejemplo que dio. Además, es posible darse cuenta que existe un aumento de corriente, el cual se produce de pasar de la configuración delta D a estrella neutro, y se debe netamente a que el circuito en la parte de la estrella neutro se cierra por el neutro y la Tierra, por lo cual aporta corriente de circulación, además de tener una razón de transformación metido entre medio y un raíz de 3 flotando todo el rato por el mismo traspaso de uno hacia otro. En el generador de las centrales termoeléctricas, independientemente de la conexión que se realice a esos transformadores, siempre habrá una corriente de falla relativamente equivalente, debido a que el generador mismo posee la conexión de neutro hacia la Tierra. Siguiente, por favor, Jorge. Ahora bien, se pasará a analizar el tema de la impedancia limitadora en los neutros, y el primer caso que vamos a analizar va a ser qué pasaría si todos los transformadores se le conecta una impedancia limitadora en su neutro. Bueno, y como se puede ver en el gráfico de la izquierda, en la fase A no existe una tensión, debido a que esa es la fase fallada. Como estamos analizando un sistema monofásico, no existe debido a que tampoco existe una impedancia de falla como tal, como lo explicó anteriormente Claudia. Y sin impedancia de neutro en la fase B y C se ven reducidas. Ahora, las tensiones de las fases no falladas aumenta para impedancias limitadoras de neutro mayores y la corriente disminuye, como se puede ver en la comparativa del voltaje y la corriente. Es decir, el voltaje a medida que aumenta la impedancia limitadora, el voltaje continúa aumentando y la corriente es inversa a este suceso. Por lo tanto, la impedancia de neutro solo produce efectos en fallas monofásicas y no en trifásicas, debido a que cuando se hace el análisis trifásico no se considera la secuencia cero, por lo tanto no proporciona esta disminución respectiva. Siguiente, por favor. Ahora bien, se va a analizar el mismo caso, pero ahora en vez de analizarse los transformadores, se analizarán los generadores. Entonces, en el caso de los generadores, por una conexión estrella-neutro, se observa un efecto similar a los vistos recientemente para los transformadores. Sin embargo, la gran diferencia que tiene es que las sobretensiones que producen estos son menores y la reducción de corriente, por consecuencia, también es menor. Siguiente, por favor, Jorge. Ahora bien, se verán los efectos de los cortocircuitos en condensadores en series. Y vamos a hacer la comparativa entre la condición normal, sería mediante el juego de potencia que se vio en la presentación pasada, y la condición de cortocircuito trifásico. En este caso, en la condición de operación normal, se va a considerar una compensación en serie, como dice en la diapo, del 60%, y esto equivale a una impedancia capacitiva de 0.054 por unidad. Entonces, en la línea 4 se obtiene una corriente de 193.69 amperes, y haciendo el juego algebraico para obtener la corriente base en caso de querer pasarlo después a unidades reales, se hace el cálculo a cuánto equivale en corriente de línea que compensa, y después se saca la caída de tensión del condensador correspondiente, que en este caso, como se ve el procedimiento en lo más abajo, da una caída de tensión de 8.58 kilovolts. Ahora bien, el tema que nos compete a nosotros, que es la diapositiva que viene, son los efectos cuando se produce un cortocircuito en la... Jorge, la siguiente, por favor. Cambio. Profe, me quedaba esa, si no me equivoco. Bueno, dale.
Ya. Entonces, los condensadores en serie, cuando se hace la condición de cortocircuito trifásico en la barra 9, se obtiene mediante el programa que la realización de la simulación en la corriente de cortocircuito es 4.4963 por unidad. Por lo tanto, si comparamos con el resultado anterior, es casi 6 veces mayor esa corriente. Por lo tanto, y por obvia matemática, cosa de multiplicación, la caída de tensión proporcionada es 6 veces mayor igualmente. Entonces, lo que se puede concluir de este análisis es que los condensadores son muy sensibles a las sobretensiones, por lo tanto es necesario implementar un sistema de control y o protecciones, el cual realice una desconexión rápida del condensador o mediante un bypass con una línea paralela o simplemente abriendo la línea para protegerlo. Ahora sí, profe. Vale. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, perfecto. Ya. El análisis de sensibilidad. Bueno, se va a observar, perdón, el impacto en los niveles de circuito calculado anteriormente bajo alguna situación de contingencia. Entonces, las contingencias que se analizarán son, primero, la construcción de una segunda etapa en una de las centrales, cuando hay una pérdida de la generación, pérdida de potencia de transformación y la desconexión de algunas líneas. Bueno, para el caso de la segunda etapa de las centrales, considera la opción de corto o largo plazo de que la demanda de la ciudad aumente, pues inicia la ampliación de una de las centrales. Entonces, si la ampliación se hace en la central termoeléctrica, se añade un generador más a la estructura. Así la capacidad de la central será distribuida de forma equitativa en los 4 generadores. Entonces, al agregar el generador en la simulación, se aprecia que eleva los niveles de tensión y corriente en todo el sistema eléctrico de potencia. Bueno, para el caso de la pérdida de generación, tenemos acá los gráficos de monofásico y trifásico. Bueno, aquí hay 3 condiciones para analizar. En las que están los 2 generadores funcionando, en las que está un generador funcionando, que es solo la hidroeléctrica, y cuando está el otro generador funcionando solito, que es la termoeléctrica. Entonces, en primer lugar, para el caso monofásico, se observa que cuando se tienen todos los generadores funcionando, la corriente es mayor en comparación a cuando se inhabilitan los generadores de las distintas centrales. Entonces, para la barra 2, se tiene una corriente mayor cuando se deshabilita la central hidráulica, y eso funciona también. Entonces, en comparación, cuando solo actúa la central hidráulica. Bueno, de lo anterior, se debe a que la barra 2 tendrá una mayor tensión al ser alimentada por la central termoeléctrica, ya que cuando se alimenta el CEP con la central hidráulica existirá un mayor recorrido hasta la barra 2, lo que se refleja en una suma de caída de tensión, o sea, menor tensión en la barra. Entonces, para el caso de la barra 4, la diferencia entre la corriente cuando se usa solo una central y es muy similar para ambos casos, ya que la barra solo alimenta a la ciudad A, la cual es alimentada por ambos generadores. En el caso de que alguno de ellos, el efecto será parecido. Bueno, para la barra 7, la corriente actúa cuando solo el generador hidráulico es mayor que la térmica. Y bueno, en el caso trifásico se repite el comportamiento de monofásico, pero también cambian solamente las magnitudes de las corrientes, las cuales son menores. A ver, entonces, al disminuir un generador en funcionamiento, disminuye los niveles de corriente del CEP. También disminuye la barra de la falla y dependiendo de qué generador deja de actuar. Para la pérdida de potencia de transformación. Entonces se tienen que ver las 3 siguientes situaciones, en donde está normal, normal cuando están cada transformador de cada central funcionando, cuando se saca un transformador de la central hidroeléctrica o cuando se saca el transformador de la central térmica. Entonces, en primer lugar, para una situación normal, se trabaja con 2 transformadores sobrecargados, por lo que tienen grandes posibilidades de fallar. Esto implica que la disminución de la potencia de transformación disminuye la corriente. Al eliminar la potencia de transformación implica aumentar la resistencia equivalente total, lo cual reduce la corriente de cortocircuito. Entonces, de los gráficos, se observa un análogo al caso anterior.
Así, cuando no está actuando el transformador en la central térmica, su corriente será menor comparada con el caso cuando no actúa el transformador en la central hidráulica. Bueno, para el caso de la desconexión de algunas líneas, también se tienen distintas situaciones. La situación normal es cuando están todas las líneas conectadas. Otra situación es cuando la línea 1 se desconecta, o la línea 2 se desconecta, o la línea 3 se desconecta. Tenemos ese tipo de variaciones. Entonces, para la barra 2, cuando se desconecta la línea 1, la corriente baja con respecto a la situación normal. Cuando se desconecta la línea 2, se produce una baja de corriente mayor a cuando se desconecta la L1. Y cuando la L3 se desconecta, al ser una línea directa entre la central hidroeléctrica y la ciudad B, genera una pequeña variación con respecto a la situación normal. Para la barra 4 ocurre el mismo fenómeno que la barra 2, pero la corriente es menor en amplitud. Y por último, para la barra 7, la corriente al conectar L1 o L2 no cambia, pues no hay conexión directa entre la barra y esas líneas. En cambio, para la línea 3, genera una disminución de la corriente, pues está conectada directamente a esta barra. Aún así, las magnitudes de corriente son mayores respecto a las otras barras. En caso del sistema trifásico es análogo, pero con mayor magnitud de corriente de cortocircuito. Bueno, conclusiones. Bueno, las fallas tanto del tipo monofásicas como bifásicas provocan desequilibrio en los sistemas de potencia. Esta falla genera corrientes de alta magnitud que pueden afectar a los elementos del sistema eléctrico, como también provocar sobretensión en las fases, en las fases que fallan. La falla trifásica, en cambio, presenta simetría en todas las fases, impidiendo así el suministro de potencia en la falla. Para el análisis de las fallas se consideran diferentes situaciones, obteniendo diferentes resultados. Por ejemplo, al considerar y no considerar las corrientes de carga del sistema. Otra consideración importante es utilizar por convención la tensión de las barras de generación común por unidad. En cuanto a la severidad de los distintos tipos de falla, esto depende netamente de la magnitud de la reactancia del tipo, que sea positiva, negativa y cero. Por ejemplo, al comparar la magnitud de la impedancia de secuencia, cero con la impedancia de secuencia positiva, es posible determinar si el cortocircuito será trifásico. Si el cortocircuito trifásico será más severo que el monofásico. Ahí se hace una comparación entre los dos. En cuanto a la ubicación de la falla, si esto ocurre en barras lejanas a la generación, las reactancias de secuencia suelen ser similares. Esto también ocurre si existen dos transformadores entre generación y falla. El análisis de cortocircuito utiliza el tipo de conexión de transformadores y generadores, ya que estos son los que influyen en los valores de la reactancia de secuencia C. En cuanto a la magnitud de la corriente de los cortocircuitos, esta es inversamente proporcional a la impedancia de falla. Las impedancias limitadoras son conectadas en el neutro de generadores y transformadores con el fin de reducir las magnitudes de las corrientes de cortocircuitos residuales, mejorando así la tensión en fases no falladas. Y eso sería la presentación. La referencia, perdón. Excelente. Entonces, estaríamos dando por finalizado el laboratorio, ya que terminamos la última presentación. Voy a dejar de grabar.